Los métodos anticonceptivos son procedimientos que previenen el embarazo en mujeres que se encuentran sexualmente activas. Son considerados como medicina preventiva, ya que 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial mueren producto de los abortos provocados. Desde el principio de los tiempos, los hombres y las mujeres han decidido si querían o no tener hijos y en qué momento de sus vidas. Los métodos anticonceptivos han sido utilizados por miles de años a lo largo de la historia de la humanidad. Hace algunos siglos atrás, las mujeres chinas bebían plomo y mercurio para poder regular su fertilidad, lo cual muchas veces terminaba en esterilidad o hasta incluso la muerte. Los primeros datos, que se remontan a un papiro egipcio del año 1850 a.C., decían que una mezcla de estiércol de cocodrilo y miel colocada en la vagina femenina antes del coito impedía el embarazo. Algunos amuletos de la época medieval eran las coronas de hierbas, el hígado de gato disecado o los trozos de hueso de gato. El médico de Efeso recomendaba, además de los aceites vaginales, la introducción de una bola de lana en la vagina hasta el cérvix empapada de vino u otras sustancias ácidas. Además, otros médicos propusieron una esfera de oro de 18 milímetros que se insertaba en la vagina antes del acto sexual. Dentro de los tipos de anticonceptivos encontramos los métodos de barrera, que impiden la entrada del esperma al útero, evitando la unión del óvulo y del espermatozoide, como por ejemplo el condón, que es una funda de goma de látex que cubre en su totalidad el pene erecto, impidiendo el paso de espermatozoides a la vagina. También el preservativo femenino, una bolsa cilíndrica de poliuretano que recubre la vagina impidiendo el paso de espermatozoides. Y además encontramos el diafragma, que es un disco de látex que se coloca en el interior de la vagina horas antes de comenzar la relación sexual y que cubre el cuello del útero impidiendo el paso de los espermatozoides. El dispositivo intrauterino es otro tipo de método anticonceptivo. Encontramos el de cobre y el hormonal. El de cobre dificulta el paso del espermatozoide para alcanzar el útero, y el hormonal libera progestágeno, que actúa sobre la mucosa del útero, alterando su consistencia e inhibiendo su ovulación. Dentro de los anticonceptivos hormonales se encuentra la píldora combinada, en donde mezclan hormonas como el estrógeno y el prostágeno que impiden la producción y liberación de óvulos por el ovario. También el anillo vaginal, anillo de plástico flexible que se introduce en la vagina y dura aproximadamente 3 semanas, en donde al hacer contacto con la mucosa vaginal libera hormonas que inhiben la ovulación y también espesa la mucosa cervical. Los implantes, pequeñas varillas de plástico flexibles que son insertadas bajo la piel. Los inyectables depositan el prostágeno a nivel intramuscular en donde se va absorbiendo. Y el parche transdérmico, una fina lámina que con el adhesivo permite la permanencia sobre la piel por 1 semana, libera estrógeno a la sangre a través de la piel y se coloca uno nuevo cada 7 días por 3 semanas. Los anticonceptivos naturales se basan en el funcionamiento del aparato reproductor del hombre y de la mujer para prevenir el embarazo, por lo tanto no se emplea ningún mecanismo de protección externo al cuerpo. Estos métodos son poco confiables y pueden poner a las personas en riesgo no solo por un embarazo no deseado, sino de infecciones de transmisión sexual. Dentro de los naturales encontramos el coito interrumpido, que consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, lo que significa que el semen no quedará dentro de la mujer. Y el ritmo o calendario, que consiste en registrar los ciclos menstruales durante un año para identificar cuáles son los días fértiles de la mujer en los que corre mayor riesgo de embarazo. La temperatura corporal o basal consiste en tomar la temperatura de la mujer todos los días a la misma hora en el mismo sitio del cuerpo, antes de levantarse de la cama desde el primer día de la menstruación hasta la menstruación siguiente, para identificar los cambios que señalan los días de la ovulación. Y el moco cervical, que es un líquido que está en el cuello del útero y que nos permite saber las fechas en las que se debe evitar las relaciones sexuales coitales. La lactancia materna. Este método consiste en amamantar al bebé por lo menos cada 3 horas desde el momento del nacimiento, lo que disminuye la probabilidad de la ovulación y tiene una eficacia del 80 al 95%. Los métodos naturales presentan altas tasas de fracaso por la dificultad que presentan en el aprendizaje, la disciplina y la reducción de la espontaneidad sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, los métodos anticonceptivos sirven para evitar los embarazos no deseados, incluidos los de mujeres de más edad para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores. Dentro de los puntos de vista a favor encontramos la autonomía de la mujer, la planificación familiar, la disminución del embarazo adolescente, la baja tasa de mortalidad, la disminución de nacidos con VIH y la disminución de contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Y dentro de los puntos de vista en contra, encontramos la poca variedad de métodos anticonceptivos, el acceso limitado al uso de anticonceptivos en población joven y de bajos recursos, la oposición religioso-cultural, los temores a los efectos colaterales, el error de principio del usuario y del proveedor y la barrera de género. Según el MinSal, los anticonceptivos deben cumplir algunas exigencias que ayuden a las personas a que puedan cumplir con sus metas reproductivas de forma segura para la salud. Apoya el derecho a decidir el número de hijos, que se eviten los abortos realizados en condiciones de riesgo y que se pueda reducir la tasa de mortalidad infantil y de maternidad. Hoy en día, en el mundo, existe un propósito religioso que comparte una doctrina negativa en relación a la anticoncepción. Por ejemplo, la religión católica, que se basa en Juan Pablo II, en donde dice: viven así la fecundidad esponsal, que es el fruto del signo del amor conyugal, el testimonio vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos. Dicen que va contra la ley de Dios el empleo de métodos artificiales de control de la natalidad, sean físicos o químicos. También es considerado contra la ley el coito interrumpido. La moral católica nos enseña que la unión sexual es algo divino y sagrado que Dios ha previsto para crear vida y a través de ello traer nuevos seres creados a su imagen y semejanza. El método anticonceptivo es considerado un pecado mortal en la Iglesia Católica, ya que no está ayudando a Dios en la transmisión de vida, dejando el acto sexual sin el significado que Dios le dio. La religión evangélica propone que la abstinencia es un efectivo método anticonceptivo. Además, agrega que de cierta forma protegen a la pareja de las tensiones físicas, emocionales y psicológicas que pueden producirse por los embarazos frecuentes de la mujer. No obstante, apela a que hay que guiarse por lo que nos dice la Biblia, como por ejemplo que evitan que se genere vida o que la mujer y el hombre no cumplan su rol de padres. Los protestantes reaccionaron en contra del celibato que impuso la Iglesia Católica, por lo que apoyan el uso de métodos anticonceptivos y la planificación familiar, ya que las familias comenzaron a crecer y ver que la educación se hacía económicamente más pesada. El Islam posee varias aristas y es distinto en cada país, grupo y familia que lo practica. Esto lleva a que existen diversos criterios al respecto y dependiendo del país en donde se haya crecido, es como se acepta e implementan los métodos anticonceptivos. Aún así cabe destacar que la mayoría de las tradiciones musulmanas permiten sus usos. El budismo se basa en que Buda solo enseña el camino y el hombre debe saber cómo actuar, por lo que el hombre está en libertad de conciencia de sus actos, incluso de control de natalidad. Por tanto, no rechazan el uso de anticonceptivos, pero sí rechazan el aborto. El hinduismo fomenta activamente la procreación fructífera dentro del matrimonio, pero no existe prohibición contra el control de la natalidad en esta religión. Para el judaísmo se debe justificar el uso de anticonceptivos, pues prefieren que una mujer use preservativos antes de que se realice un aborto. Los métodos que no comparten son el preservativo y el coitus interruptus, ya que no son naturales. Existe una norma de fertilidad que beneficia a la población y que resguarda el derecho de la vida y la salud de los hombres y de las mujeres. Las consideraciones éticas relacionadas con los métodos anticonceptivos se basan en los principios fundamentales de la bioética: beneficencia y no maleficencia, que es el interés por mejorar la salud y el bienestar de las mujeres, que puede verse afectada por la cantidad de hijos que podría tener, no necesariamente deseados. La equidad y la justicia, que busca corregir la enorme inequidad existente en la distribución del riesgo reproductivo y de los embarazos no deseados. Por último, responder al principio de autonomía y respeto por las personas, que implica avalar las decisiones libres de las personas con respecto a su sexualidad y reproducción, pues es su derecho ciudadano. La autonomía de las personas se basa en la posibilidad de tener el número de hijos que quieran, que puedan cuidar y que puedan educar. Estas razones para la entrega de métodos anticonceptivos desde una perspectiva ética son aceptables para la mayoría de las personas.